Bueno, vamos a empezar un nuevo video y esta vez comparando el ADN y el ARN. ¿Sí? Tanto el ADN como el ARN son ácidos nucleicos. ¿Sí? Tanto. Entonces, el ADN como el ARN son ácidos nucleicos, los dos. ¿Sí? También los dos son biopolímeros. Bio porque los hacen los seres vivos y polímeros porque son, están formados por la unión de varios monómeros. En este caso, los monómeros de los ácidos nucleicos son lo que llamamos los nucleótidos. ¿Sí? Entonces, los nucleótidos serían los monómeros tanto del ADN como del ARN. ¿Sí? Y se van a unir estos monómeros para formar estos polímeros, ¿sí? ADN y ARN, estos ácidos nucleicos. Bueno, y como vimos, estos nucleótidos, ¿sí? Que los vamos a llamar a partir de ahora los monómeros, están formados por... Primero partimos de un azúcar, ¿sí? Este azúcar en el ARN, ¿sí?, es la ribosa y en el ADN es la desoxirribosa. ¿Qué diferencia hay entre la ribosa y la desoxirribosa? Bueno, lo que podemos ver es que ambas dos son azúcares de 5 carbonos. Entonces vemos carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. ¿Sí? Vamos a la desoxirribosa. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Ambas dos son azúcares de 5 carbonos. ¿Cuál es la diferencia? Que la ribosa tiene un oxígeno, un OH en el carbono 2, en cambio la desoxi no tiene ese grupo en el carbono 2. ¿Sí? Por eso ella se llama desoxi y esta se llama ribosa. ¿Sí? Pero ambas dos son azúcar de 5 carbonos. Entonces, podemos decir que los nucleótidos, los dos, tanto los nucleótidos de ADN como los de ARN, tienen azúcares de 5 carbonos. La diferencia es que el ADN tiene desoxirribosa y el ARN tiene ribosa. Otra cosa que quiero que le presten atención es a los números. ¿Sí? Los números indican el número el orden de los carbonos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Y creo que le presten atención porque después esto nos va a indicar cómo se unen estos nucleótidos. Entonces, dijimos que los nucleótidos tienen azúcares de 5 carbonos, que la vamos a identificar con ese símbolo, grupo fosfato, ¿sí?, que lo vamos a identificar con este símbolo, y bases nitrogenadas, que las vamos a identificar con ese símbolo. La diferencia, entonces, entre el ADN y el ARN van a ser que el ADN tiene desoxirribosa como azúcar de 5 carbonos y el ARN tiene ribosa como azúcar de 5 carbonos, y las bases nitrogenadas, ¿sí?, que en el ADN pueden ser adenina, guanina, timina o citosina, y en el ARN adenina, guanina, citosina y uracilo. Tiene uracilo y no tiene timina. Otra cosa que cabe destacar es que los nucleótidos en los ácidos nucleicos quedan unidos por el grupo fosfato. Entonces, los nucleótidos tienen un azúcar de 5 carbonos, un grupo fosfato y una base. Esas bases pueden ser purinas o pirimidinas. Las pirimidinas tienen un anillo, las purinas tienen 2. Entonces, podemos decir que tanto el ADN como el ARN están formados por nucleótidos unidos, y donde los nucleótidos estarían formados por un azúcar de 5 carbonos, un grupo fosfato y una base. Un azúcar de 5 carbonos, un grupo fosfato y una base. Y ahora vamos a ver cómo forman las cadenas, tanto de ADN como de ARN, por la unión de los nucleótidos. Lo que vamos a ver es qué pasa con los nucleótidos, cómo se unen. ¿Sí? Los nucleótidos se van uniendo desde el carbono 5 de un nucleótido a través del grupo fosfato de ese nucleótido,
se va a unir al carbono 3 del otro. ¿Sí? Acá hay otro nucleótido, ven, que tiene el grupo fosfato, la ribosa y la base. Se va a unir del carbono 5 al carbono 3. Como se une del 5 al 3, esta cadena que va formando, ¿sí? La vamos a llamar que va 5', 3'. ¿Sí? Y esta es una cadena. El ARN es simple cadena. ¿Sí? Así se van formando la cadena. ¿Qué pasa con el ADN? En el ADN va a pasar algo parecido, ¿sí? Lo que pasa es que el ADN no es simple cadena. Así se va a formar una cadena que va a ir 5', como bien dijimos, 3', porque se unen del carbono 5 de un nucleótido al carbono 3 del otro nucleótido. ¿Sí? Pero nos falta la otra cadena, la complementaria. ¿Sí? Esto no es el ADN. El ADN tiene otra estructura más compleja que vamos a ver cuál es. Así el ADN tiene dos cadenas antiparalelas unidas por complementariedad de base entre la adenina con la timina y la citosina con la guanina y forma una doble hélice. Hacia el exterior de la cadena estaría el grupo fosfato y el azúcar y hacia el interior las bases unidas por puente de hidrógeno. Aquí se pueden ver las uniones puente de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Acá podemos ver que el ADN no está en eucariotas, especialmente no está libre, sino que está unido a proteínas, enrollado y superenrollado, formando la cromatina. Esta cromatina la podemos ver dentro del núcleo. Este es un núcleo de una célula eucariota y puede estar más condensado, menos condensado, más laxa o menos laxa. Menos laxa se llama eucromatina y más condensada se llama heterocromatina, que generalmente está en los bordes del núcleo. Podemos ver que el grado máximo de condensación de la cromatina es la formación de un cromosoma, que se da cuando la célula está en réplicas, en división. Resumiendo, el ADN tiene dos cadenas unidas por uniones puente de hidrógeno entre las bases nitrogenadas, por complementariedad de bases, adenina con timina y citosina con guanina. ¿Sí? Estas dos cadenas son antiparalelas, una va 5', 3' y la otra al revés, y forman una doble hélice, es decir que el ADN es doble cadena. En cambio el ARN es simple cadena, aunque a veces puede plegarse y unirse por bases complementarias y puede tener porciones de doble cadena. Como vimos en otro video, el ARN hay tres tipos: ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosómico. Hay más, pero son los principales que vamos a ver. El ARN mensajero es simple cadena y se traduce a proteínas en la síntesis de proteínas. El ARN de transferencia tiene parte simple cadena y doble cadena porque se pliega sobre sí mismo y se une por bases complementarias. Y el ARN ribosómico se une a proteínas y forma las subunidades de los ribosomas que luego van a ser quienes sinteticen las proteínas en el citoplasma. En cuanto a la función, va a depender si es ADN o ARN. El ADN contiene la información para la síntesis de proteínas que determinan las características de un organismo y almacena y transmite esta información de generación en generación. En cambio, el ARN, la función dependerá del tipo de ARN. En este caso vimos tres tipos: el ARN mensajero, que sirve de molde para la síntesis de proteínas; el ARN ribosomal, que forma los ribosomas, lee los ARN mensajeros y forma las proteínas; y el ARN de transferencia, que puede unirse específicamente a aminoácidos y hace de nexo entre los otros dos ARN. En esto va a importar codón y anticodón, que ya lo vamos a ver en otro video. Es decir, que los tres tipos de ARN participan de la síntesis de proteínas.